Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al segundo día de trabajo del Foro Internacional Hablemos de Presupuestos Participativos. Para reanudar, daremos inicio con una conferencia magistral que lleva por nombre Perspectivas sobre Presupuestos Participativos, que se dará moderada por León Aceves Díaz de León. Él es egresado del ciclo internacional por la Escuela Nacional de Administración de Francia. Tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas y un doctorado en la Escuela Doctoral de Derecho Público y Ciencias Políticas, ambos de la Universidad de París. Además de un diplomado en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Administración Pública y por el Instituto Jalisciense de Administración Pública. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. En su experiencia profesional ha trabajado como becario en el Ministerio del Interior de la República Francesa, como asistente de investigación en el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. En temas de redacción ha participado en la revista de análisis político, programas de radio y televisión, Radio UDG y Televisa. Ha asesorado a la Subdirección de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación y es miembro de la Asociación Civil Fundemos, Democracia y Educación. Y sin más preámbulo, dejo con ustedes a León Aceves Díaz de León. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias y es un gusto de nueva cuenta poder estar con todas y todos ustedes el día de hoy y desde luego es un gusto poder participar como moderador en esta mesa con dos grandes expertos quienes tuvieron la deferencia hacia este foro para trasladarse desde Cataluña en un caso y desde la ciudad de Montreal en el otro caso. Muy rápidamente, el día de ayer pues tuvimos una intensa, larga jornada que me parece fue sumamente útil para que podamos empezar desde este foro a hacer un balance a la luz de un conjunto de experiencias sumamente variadas no solo por sus orígenes geográficos, conocimos experiencias latinoamericanas, desde luego, mexicanas, europeas, pero también asiáticas, variadas también, desde luego, por los alcances de cada una de las experiencias de presupuesto participativo, es decir, tuvimos la oportunidad de conocer y empezar a reflexionar respecto a las escalas en las que este presupuesto participativo en determinado contexto ha sido o no ha sido útil o ha sido o no ha sido factible. De igual forma, una gran diversidad de casos respecto al abanico de posibilidades que existen en torno a la presentación de proyectos, desde los ejemplos más clásicos en los que el ciudadano puede pronunciarse o elegir sobre cuestiones de servicios públicos básicos, hasta ejemplos más recientes y más innovadores en el sentido de que también la ciudadanía es llevada a decidir o la ciudadanía decide sobre todo un conjunto de políticas públicas que trascienden los servicios urbanos básicos. Incluso se veía aquí como en algunas ciudades se está experimentando con temáticas como la agricultura urbana, temas más relacionados con la solidaridad, como son la atención de personas sin techo, migrantes, en fin, tuvimos la oportunidad de ver un gran abanico de experiencias. También los ponentes tuvieron la gentileza de abrirse y de compartir con nosotros pues cuáles son las limitaciones que han tenido cada uno de estos casos en su concepción, en su implementación, en su diseño, hasta llegar incluso, bueno, pues a esta gélida, permítanme la expresión, exposición respecto a la situación en la que se encuentra a 30 años, a casi 30 años, en la experiencia de Porto Alegre. En ese sentido, pues esta especie de estado del arte
o corte de caja, si me lo permiten, corte de caja preliminar a través de grandes expertos y a través de funcionarios también que tienen a su cargo la implementación de este tipo de ejercicios, pues ha sido sumamente rica. A partir entonces de esta especie de balance, de estado del arte o de corte de caja, es que se concibió esta mesa que tiene por objetivo esencialmente prever cuáles son las perspectivas, qué es lo que podríamos considerar para el futuro, desde luego, para ya sea revertir casos que en su momento fueron exitosos, pero que ahora han conocido serias dificultades. ¿Qué es lo que debemos prever también para que experiencias recientes o más nuevas, pero con mucho potencial, lleguen a arraigarse y a evitar lo que también se dijo ayer, el problema de la volatilidad, ¿no? Así como qué debemos prever, qué perspectivas hay para mejorar los casos que si bien ya no son tan recientes, como podría ser, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México o de otras experiencias, pero que aún así, a pesar de que incluso están plasmados en la ley su existencia, de cualquier manera requieren de mejoras continuas, requieren de analizar una serie de nudos que aún están ahí presentes, muchos de los cuales, muchas de estas dificultades fueron mencionadas el día de ayer. No me quiero detener en ello, ya habrá un momento también para las conclusiones, y antes de cederle, y ya me gustaría cederle la palabra desde luego a los dos panelistas, a los dos conferencistas, nudos que van desde cómo evitar la cooptación de este tipo de mecanismos participativos por parte o de los partidos políticos o bien de las propias administraciones públicas, cómo capacitar, cómo formar a la ciudadanía para empoderarla, para hacer que se apropie y participe con mayor intensidad, cómo formar a los propios funcionarios para hacerlos aceptar, para que acepten que es ineludible que la gente tenga mecanismos de participación, entre muchos otros dilemas o nudos que han venido siendo discutidos. Ya decía yo también el tema de las escalas y sus dificultades, el tema de la amplitud de los proyectos posibles. En fin, la idea es que cada uno de los dos conferencistas magistrales de esta mañana, a lo largo de 15, 18 minutos, puedan hacernos su presentación, su exposición, lo cual pensamos nos dará tiempo para al final tener también de 15 a 18 minutos para permitir el intercambio con todas y todos ustedes. Sin más preámbulo, quiero presentar a Simon Langelier, quien es asesor de Relaciones Internacionales en la Alcaldía de Montreal, asesor también del alcalde Denis Coderre, alcalde de Montreal, pero en su carácter de presidente de la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis, asociación que reúne a más de 130 ciudades de más de 1 millón de habitantes en el mundo, que es toda una red de intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Simón se desempeñó como asesor del exalcalde Denis Coderre en su carácter de presidente de esta Asociación Mundial de Grandes Metrópolis. Simón es doctor en estudios urbanos y es politólogo. Se ha venido especializando en política de América Latina, teoría sobre la democracia participativa y el papel de las ciudades en el ámbito internacional. Enseñó en el programa de licenciatura en urbanismo de la Universidad de Quebec en Montreal sobre los procesos de urbanización en América Latina y asimismo estudió en Brasil el proceso de presupuesto participativo de Porto Alegre, del cual publicó el libro El desmantelamiento del presupuesto participativo de Porto Alegre, con signos de interrogación. Le cedo la palabra a Simón. Muchas gracias. Gracias, Sion. ¿Funciona? Sí. Gracias, Sion. Algunas palabras en español. Voy a hacer... First language is French, so I feel more comfortable speaking in English. So I think that I'm going to change now to English. Creo que este va a ser la presentación
de presupuestos participativos de Porto Alegre. Hice mis estudios en el tema y creo que es muy interesante desde que fue cancelado el proceso de Porto Alegre, el hacer un resumen de él. Esta foto que fue tomada en el 2008 por un amigo mío de Ombisedagi, creo que es muy relevante este tema de presupuestos participativos. Es la voz de la gente y esa es la pregunta que me hago cuando fui. ¿Es posible con este tipo de procesos tener democracias que son aún más democráticas? Voy a hacer mi presentación en 4 puntos, porque comenzó en Porto Alegre en el 89 y creo que es importante regresar. Y si este proceso habló más la participación de los ciudadanos, y voy a ver con ustedes el periodo de los 90 y cómo comenzó poco a poco a desmantelarse en este periodo del 2005 hasta hoy día, y voy a ver también los diferentes factores que fueron implementados desde el principio que pueden explicar el por qué no funcionó al final. En conclusión, voy a intentar preguntar si hay algún otro tipo de posibilidades de PPs para hacer las democracias más democráticas. ¿Por qué Porto Alegre en el 89? Antes de eso, en el 88, hubo una nueva constitución adoptada por el gobierno brasileño y por el Estado brasileño, y fue el punto de 20 años de dictadura. Pero antes de eso, el Estado brasileño fue por siglos un Estado territorial, sobre todo en las ciudades. Solamente quiero recordarles que Brasil, muy seguido pensamos de Estados Unidos en lo que se refiere a la esclavitud en las Américas, pero Brasil fue el país que se puso a trabajar con africanos a la fuerza. Fue el país principal que tuvo esclavos que trabajaban en los campos en Brasil, como el 65% más o menos. La situación, claro, causó muchísima segregación en el país y todavía viven con esto hasta hoy día. Esto fue acelerado durante el periodo industrial de Brasil al principio del siglo XX. Mucha gente llegó de los sectores rurales de su país e intentaban alejarse de los en las regiones rurales para encontrar trabajos y mejores oportunidades en las ciudades. Pero las ciudades estaban controladas por las políticas de la ciudad. Eran controladas por la élite conservadora de Brasil. Y esos nuevos ciudadanos estaban en las áreas periféricas de esas ciudades, en los cortizos, en zonas donde no había reconocimientos jurídicas, como era la tierra de nadie, no era reconocida desde un punto de vista legal, pues necesariamente pues, no había servicios implementados por la ciudad, no había educación, no había ningún centro de salud, y esto aceleró también el proceso de segregación urbana. Durante la primera parte del siglo XX, las ciudades brasileñas comenzaron a implementar nuevos proyectos de renovaciones. Aquí vemos el mapa del Plan Maciel de Porto Alegre, y esto fue hecho con el espíritu de higonismo. Tratar de renovar las ciudades, pero la clase baja, claro, no eran admitidos en esos nuevos planes. ¿Y cómo entonces cambiamos a una sociedad opresiva a una sociedad muy popular y participativa? Con los presupuestos participativos de Porto Alegre. Yo puedo decir rápidamente 3 hechos que realmente ayudaron a crear la nueva sociedad.
la implementación y la influencia de la liberación teológica en Brasil. La Iglesia implementó en muchos lugares nuevos centros cognitivos basados básicamente en la pregunta de los derechos de la ciudad. Estaban enseñando a los ciudadanos a poder tener mejores servicios y derechos e infraestructuras. El aumento del Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo al principio fue una unión, un movimiento de trabajadores influenciados por lo que llamamos la Revolución de París o la Comunidad de París, que se realizó un siglo antes en Francia, donde fueron organizados por pequeños consejos, con una democracia participativa era la base. Y los movimientos urbanos nuevos creados en esos lugares, antes de las dictaduras, generalmente las asociaciones eran lo que llamamos una coop, una cooperativa por el gobierno, y la inversión se hizo unos días antes de las elecciones para asegurarse de que los ciudadanos votarían por ese partido, pero después, con esos nuevos movimientos, querían tener mejor control del presupuesto, y si tienes control del presupuesto, tienes control de tu territorio y da las preguntas de segregación urbana. Cuando fue implementado en 1999 y durante los 90 hubo una gran revolución para abrir la esfera pública a otros ciudadanos que estaban excluidos. Y en la inversión urbana que generalmente se hizo en las ciudades controladas por la élite, comenzó a ser hecho en lugares donde no recibían ninguna inversión y eran lugares pobres. Y si tomamos esta expresión del filósofo Aguirre Fer, el derecho a la ciudad, podemos decir que hubo una implementación del derecho a la ciudad en Porto Alegre. Aquí está gráfica, me imagino que ya lo vieron anteriormente, pero abrió una esfera pública para la gente, aquí con nuestra democracia representativa de 4 o 5 años, y luego ya regresamos a casa y los políticos manejan esta esfera pública para nosotros, pero allá durante el año 2000, más o menos 20,000 participantes participaron en los PPs. Lo mismo para las asociaciones de la comunidad. Comenzaron como 200 en Porto Alegre en el 86 a 600 en el 2000. Y como ustedes saben, mientras más estaban participando en los PPs, en las asambleas, más delegados estaban obteniendo. Y sí, le emocionaba a los ciudadanos el estar más representados. Y yo diría al final que quizá la estructura de los PPs también fue parte de esta debilidad, que demasiado del proceso fue relacionado a las asociaciones en lugar de los ciudadanos. Aquí también es interesante, abrió un espacio público para preguntas de género. En las asambleas, en los países o ciudades, estoy segura. 5 minutos me quedan, bien. Hay un género donde hay mucha población, y en las asambleas estoy seguro que van a ver que generalmente está controlado por hombres blancos, políticos, pero en Porto Alegre pudieron abrir esto a las mujeres rápidamente, los grupos raciales, es lo mismo, se pudo abrir. La regularización de la tierra, las perspectivas y la producción, las inversiones fueron hechas, como dije, en esos lugares pobres. Esto es el Chocolate Town. Había 2 favelas como esta que visitamos en el 2008 y muchos de ellos fueron transformados como Villa Los Papeleros o Villa Princesa Isabel debido al proceso. ¿Y por qué fue desmantelada poco a poco? Este es el libro que escribí y lo publiqué en el 2015 y el título fue El desmantelamiento del presupuesto participativo y por qué en Porto Alegre. Ese tipo soy yo, estoy deprimido porque se tuvo que desmantelar al final.
Y hay algunos factores aquí que vimos algo ayer, pero me gustaría repasarlos. Sí, había participación en azul, la afiliación de PPs durante el Consejo del 2008 también era muy importante, pero el crecimiento de otras coaliciones de gobierno también fue extremadamente importante. Pero probablemente antes que eso fue el caso, antes de que el Partido del Trabajo perdiera la elección en el 2004. Pero interesantemente, cuando veo los variables, yo les pregunté a los consejeros si pudieron obtener sus demandas principales en sus comunidades y pregunté al gobierno y los afiliados también, especialmente del Partido del Trabajo, 70% del gobierno dijo que sí, pero por otra parte la gente del PD dijo no al 88% y podemos ver que hay una influencia en los partidos políticos en cómo sus medidas fueron implementadas. Yo podría decir que hubo una concentración de poder que comenzó a ser implementada en los presupuestos participativos y en el Consejo Participativo. Este es un ejemplo, puedo dar varios, pero no tengo tiempo. Estaban pagando para tener impacto en los autobuses, para que fueran en las regiones donde querían poner sus propios. Y esta es una manera de controlar y ganar el consejo. Había unas reglas también que estaban cambiando. Generalmente los delegados fueron capaces de controlar y de hacer preguntas a los consejeros cuando era tiempo de adoptar el presupuesto al final del mecanismo. Pero esto fue cancelado por los consejeros que ahora estaban controlando el consejo. Hubo una deliberación menor que se estaba llevando a cabo al final y concentración de poder, y también un poco en la sociedad civil, lo que yo puedo decir, el corporamiento o monopolio de las asociaciones que fueron capaces de tener muchísimo de los residentes dentro de sus asociaciones y fueron capaces de atraer y hacer contratos en la ciudad a través de los presupuestos participativos y en sus trabajos y dentro de sus familias. Y hubo este tipo de corporaciones dentro de la sociedad civil y creo que la estructura de los PPs permitió eso muchísimo en lugar de permitir que los ciudadanos participaran. Era más bien relacionada a las asociaciones. Bueno, como saben, hubo una disminución en la ejecución de proyectos y lo que afectó también los PPs fue la Copa Mundial, si se acuerdan de Brasil en los Juegos del 2014. Pero lo que fue muy raro con esto fue de que podíamos ver proyectos nuevos. Se aprobaban muy rápidamente durante el Consejo de PPs, pero proyectos más pequeños como centros de salud, vivienda. Esta villa en Chocolatown fue desmantelada en el 2011, que demandaron ser relocados pero en su región. Pero lo pidieron 2 veces, pero en lugar de ello fueron realocados en la periferia. Lo mismo por la Villa Diqui y Nazaret, fueron realocadas en Rubén Berta con casas de emergencia, viviendas emergentes. Y son de un par de metros por familia estas viviendas y fueron controladas por el gobierno y por los consejos. Autorizaron la construcción de muchísimas de las viviendas emergentes y como 90,000 familias fueron deslocalizadas, y creo que ese no era el objetivo real de esta experiencia al final. ¿Hay algo más allá del PP que podamos pensar? ¿Esa es la única manera que podamos crear democracias que puedan ser más democráticas? Quizá deberíamos pensar en la superación del poder para llegar al principio de Montesquieu, tener un reconocimiento legal de este tipo de procesos. Y creo que también el PP fue estuvo muy asociado
no está asociado con los ciudadanos. ¿Y qué queremos? Queremos reformar la democracia representativa y quizá alguna vez hay que pensar fuera de la caja. Los PP son buenas, pero hay otras alternativas. Podemos tener otro régimen, crear asambleas de ciudadanos escogidos aleatoriamente, las cortes de justicia y otros alternativos que podemos pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón, muy amable. Sin más, le cedo la palabra a don Fernando Pindado, quien también hasta por 15 minutos nos honrará con una ponencia. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, gracias. Bien, yo pedí 15 horas, pero me han dado 15 minutos, o sea que voy a intentar concentrar todo lo que quiero explicar en este tiempo. He utilizado como título de la presentación la misma idea que ayer comenté en la sesión inaugural de Hablemos, ¿no? Hablemos de presupuestos participativos y, recuperando la última parte de la intervención de mi compañero, hablemos de democracia. Si lo soy capaz de darle al botón. ¿No? ¿Qué he hecho? ¡Socorro! Lo encontré, gracias. Esta palabra, sinécdoque, es un recurso literario que se utiliza para escribir, para utilizar palabras que tienen un significado distinto, y se refiere a cuando hablamos de una parte, cuando nos queremos referir a un conjunto de cosas, ¿no? Aquel pastor, aquel ganadero que tiene 100 cabezas, no tiene 100 cabezas de vaca, tiene 100 cabezas con sus patas y su tronco, y es un bicho completo. Cuando hablamos de una sustancia, en lugar de referirnos a la cosa, blandieron el acero y se enfrentaron en un singular combate. No blandieron el acero, sacaron las espadas. Yo a veces me pregunto si cuando hablamos de participación no estamos haciendo una sinécdoque de democracia y hablamos de participación como si fuera un todo, y en realidad es una parte de un sistema que llamamos democracia. Y lo mismo ocurre con los presupuestos participativos, que son una parte de la participación que a la vez es una parte de un sistema que se llama democracia. Y aquí es donde yo quisiera incidir, ¿no? Hay cosas que no pueden entenderse una parte sin el todo. No sé, es como hablar de matrimonio en general y no hablar de sexo en particular, porque puede haber sexo sin matrimonio o puede haber matrimonio sin sexo. Bueno, no sé. Dejemos el ejemplo del sexo y del matrimonio, que igual no es el más adecuado. En cualquier caso, lo que no puede haber es participación sin democracia. Y al revés, no puede haber democracia sin participación. Me gustaría intentar explicar rápidamente qué cosas tenemos las personas cuando nos relacionamos en la vida, en comunidad, en una ciudad, en un pueblo, en un municipio, en un barrio. Tenemos una triple relación, que a mí me gustaría destacarla porque cada una de esas dimensiones nos permite contactos y marcos, canales de participación distintos. Todos son importantes, pero no todos requieren el mismo tipo de canal ni requieren el mismo tipo de intensidad. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Yo tengo una hija y la quiero llevar al colegio. Me voy a la institución educativa de la ciudad o del país en el que vivo y le pido al sistema que me adjudique una plaza. En aquellos países democráticos que la educación es libre y es gratuita, es acceso fácil, eso se resuelve de una manera sencilla. Hay un impreso que se rellena y te adjudican una plaza. Yo cuando me dirijo al sistema educativo, me dirijo al gobierno, me dirijo a las instituciones para obtener una plaza, voy con mi interés personal, absolutamente legítimo, pero es mi interés. Y en mi relación con ese poder público que me ha de permitir acceder a ese servicio, yo solamente me suelo relacionar con el personal técnico, que es el que justifica o que gestiona ese servicio. Y cuando consigo la plaza y mi hija va a la escuela, yo me relaciono con el equipo docente que la trata, no me relaciono con el ministro de Educación para hablar de lo que le pasa a mi hija. Sigo siendo yo con mi interés. Pero yo cuando sigo yendo a esa escuela me encuentro con otros padres, con otras madres que también llevan a sus hijos y nos preocupamos ya no de nuestro interés personal, sino del interés de todos los miembros que forman parte de esa comunidad educativa. Y construimos una asociación, una comunidad, un proyecto común
compartimos unas ideas y planteamos cómo colaborar en las actividades extraescolares, planteamos cómo mejorar aquello que pasa en la escuela, y todo aquello que hacemos hace pasarnos del yo al nosotros. Construimos un proyecto, pero ese nosotros sigue siendo un proyecto cerrado, limitado a esa comunidad concreta. Las decisiones que tome esa comunidad de esa escuela no van a afectar a las comunidades de otras escuelas. Cuando hay una comunidad que las decisiones que toma afectan a todo el mundo. Esa comunidad es la política, la polis. Las decisiones que se toman en política afectan a todas las personas. Las decisiones que se tomen en la política educativa van a afectar no solo a mi escuela, sino a todas las escuelas. Comprenderán entonces que los canales de participación, cuando yo quiero plantear mi interés personal, absolutamente legítimo, son unos, porque yo quiero la calidad del servicio. Mi interés cuando yo como colectivo, como comunidad, accedo a definir qué se debe hacer para un nosotros, absolutamente legítimo, pero solo afecta a ese nosotros. Y cuando yo intervengo en la política, ahí son muchos grupos de nosotros los que intervienen. Por tanto, es necesario restablecer esa definición, ese marco conceptual que nos ha de ayudar a ver cómo lo enfocamos. Aquí tenemos a la ilustre Mafalda, doctor honoris causa en Ciencias de la Vida, que nos estaba preocupada por qué es lo que podíamos hacer. Este es un viejo chiste en que le pregunta una nieta a un abuelo qué cosa es la democracia. Y el abuelo le dice que la democracia consiste en que todos los ciudadanos elegimos por mayoría a las personas que obedecen a los que mandan. Yo supongo que muchos de ustedes quisieran haber podido votar en las elecciones norteamericanas para que el señor Donald Trump no tenga tanta prisa en levantar muros, ni muros físicos, ni muros sociales, ni muros ideológicos. Pero ustedes no pueden votar al señor Donald Trump, como yo tampoco puedo votar al señor Angela Merkel de Alemania, que marca una buena parte de la política en Europa. No, porque la democracia consiste en que yo solo puedo elegir a los de mi tierra. Esa es una anomalía de la democracia, porque hay muchos sectores con poder que no están controlados por el sistema democrático. Pero vamos a hacer abstracción de eso y vamos a seguir construyendo, vamos a seguir imaginando un sistema en el que aparezca esta idea de que la democracia es un sistema que nos puede ayudar a construir mejores niveles de justicia social y de igualdad. Yo defino el sistema democrático con estas tres dimensiones. No me gusta hablar de la democracia participativa, la democracia representativa, porque no se puede adjetivar el sustantivo, porque son la misma cosa. La democracia participativa, permítanme la quizás exageración, es una redundancia, porque ¿cómo puede haber democracia sin ser participativa? Es como hablar de democracia democrática. Sí, la democracia debe ser participativa, todas. La elección de representantes, la decisión directa de la ciudadanía, que muchas veces se olvida, que el ciudadano o la ciudadana tiene capacidad para tomar decisiones sin necesidad de intermediarios, eso se llama referéndum, y la posibilidad de establecer canales donde las decisiones políticas, las que afectan a toda la comunidad, sea quien sea, las comunidades que existan, esas decisiones políticas se toman teniendo en cuenta diferentes tipos de opiniones, escuchando las diferentes opiniones, ideas que puedan haber alrededor de un sistema. Pero, a diferencia de la dimensión directa en la que lo que se hace, si soy capaz de apretar el botón, bueno, es igual, esta dimensión, que es una decisión concreta, porque es el pueblo entero el que es llamado a tomar esa decisión, los espacios de debate, de diálogo, de deliberación, no pueden tener ese vínculo forzado respecto a la decisión política porque no están formadas por personas que hayan tenido esa legitimación democrática, porque no les ha elegido nadie, ni tampoco son el conjunto de la ciudadanía. Este sistema, estas tres dimensiones, elección de representantes con lo que conlleva de acceso a la información, transparencia, revocación de mandatos, control de lo que hacen los representantes, es importantísimo y sobre él hay que poner inteligencia y hay que poner ideas y hay que poner canales, porque si no, los representantes, las representantes pueden tender a utilizar el poder delegado como un poder propio para sus propios intereses o los de los suyos. Esto pasa en México, pasa en España, pasa en Estados Unidos. Es una tendencia malditamente lógica del ejercicio del poder. En esta dimensión dialógica o deliberativa es en la que nos encontramos, y yo creo que el presupuesto participativo, y ahora me referiré a él, es una mezcla de estos dos canales, de dimensión deliberativa y de espacio decisorio. Aquí no cabe nada, no problema. Gracias. ¿Qué es, en ese sentido,
me refiero en concreto al presupuesto participativo. En ese sentido, ¿qué cosa es el presupuesto participativo dentro de esas tres dimensiones que os he planteado? Pues son unos canales de debate ciudadano de la forma que queráis, en asambleas, eligiendo delegados, utilizando las tecnologías, de la forma que queráis. Pero hay un proceso, un periodo de debate, donde diferentes ideas se juntan y contrastan argumentos. Y después hay un momento de decisión. Eso se llama referéndum, se llama decisión concreta. Es una mezcla. Yo creo que no tengo claro si es una anomalía del sistema o es un ejercicio de democracia directa. En cualquier caso, es un hecho que ha funcionado mejor o peor en según qué sitios y que puede seguir funcionando si se es capaz de colocar ese canal importante de participación ciudadana dentro de un sistema que no lo defina ni como el único, ni como el mejor, ni como el más sacralizado posible, sino como uno más dentro de ese marco general, para no olvidarnos que la democracia se hace con muchas más cosas que no solo con esta. ¿Quiénes son los actores que pueden formar parte de esta dinámica política importantísima? Hay una parte importante que quizás es la más utilizada en los últimos, no sé, digamos, iba a decir cientos de años, pero dejémoslo en 30, en los últimos años, que es la decisión de los gobiernos para promover la participación. No deja de ser un poco contradictorio eso, que el gobierno elegido democráticamente tenga que promover la participación de los ciudadanos, que parece que no estén interesados en controlar o en participar o en intervenir en lo que hace el gobierno. En cualquier caso, es una lógica que se ha venido desarrollando en los últimos años bastante o quizás demasiado. No la critico, no me parece mal. Creo que desde los gobiernos, desde las instituciones, se puede ayudar a que haya más canales que permitan la incidencia ciudadana. Pero el riesgo que corre esa excesiva presencia de la iniciativa institucional es que duerma, pare, anestesie a la iniciativa ciudadana, o lo peor, la sustituya, porque al final acaba llamando a los míos para que hagamos creer que lo que estamos haciendo es un gran proceso de participación. Y sí que han venido un número importante de personas, pero son las mías, son las de mi equipo de fútbol, son las de mi religión, son las de mi raza, las de mi cultura. El otro importante, que es el que creo que deberíamos poner el acento y que los gobiernos deberíamos esforzarnos en alimentar al máximo esos canales, es lo que se llama la iniciativa ciudadana o la iniciativa popular. Es decir, cuando es la gente la que propone, pero no la gente, cualquier agente o cualquier persona, yo soy un partido político, yo soy una iglesia, yo soy una asociación y como ya tengo el nombre, ya soy la gente. No, eres una parte de la gente. Demuestra que tienes el apoyo concreto para esa iniciativa concreta, para esa propuesta concreta. Eso es muy importante para activar los canales de participación. Y el último elemento importante que yo creo que no debemos dejar olvidar, y aquí en América Latina tenéis experiencias importantes, en Uruguay hay experiencias interesantes en cuanto a democracia directa, en cuanto a referéndums, explorar, incentivar, trabajar a fondo momentos concretos donde la decisión la toma el pueblo. Se equivoque o no, porque si se equivoca para tomar decisiones en la vía de la democracia directa, seguramente también se equivoca cuando las toma en la vía de la dimensión representativa. ¿O es que solo se equivoca cuando decide sobre una acción concreta y no cuando elige a un representante? Yo creo que en España muchos ciudadanos se equivocaron al elegir a su gobierno, pero es democrático, es legítimo, y aunque no me guste, pues me lo tengo que aguantar. Esto es importante. Este nivel de la decisión directa es importante para acabar de cerrar lo que debíamos trabajar. Y esa capacidad de intervenir y de mejorar la política tiene que tener clara que lo importante no solo es dibujar los canales, sino activar los motores para que los canales funcionen. Esos motores son la iniciativa ciudadana y la acción institucional. Sobre todo, insisto, debiéramos trabajar mucho en la iniciativa ciudadana. Es fácil decir esto que yo digo cuando la gente no tiene sitio para donde dormir, donde se amontonan las personas en una misma habitación, donde el acceso a los servicios básicos es muy difícil de conseguir, donde partimos de la hipótesis de que nuestra sociedad es una sociedad igualitaria. Eso es falso. Vivimos en una sociedad desigual, injusta. Para conseguir mejores niveles de igualdad o mejores niveles de justicia social, yo creo, la experiencia me demuestra, que el sistema democrático es más útil que otros sistemas. Por tanto, hemos de reforzar ese sistema democrático y teniendo en cuenta que para conseguir la participación ciudadana, como que la ciudadanía es muy plural y muy diversa y vive en situaciones absolutamente diferentes,
las herramientas para hacer que la gente pueda utilizar esos canales no son las mismas para dirigirse a una población que tiene trabajo fijo o que tiene una casa en condiciones que a la población que vive en situaciones más tristes, más lamentables, con menos acceso a los derechos. Todas tienen derecho a la intervención política, todas, pero no todas pueden utilizar los mismos canales. Por tanto, hay que activar esos canales en función de esa necesidad. Si no tenemos más calidad democrática, no tendremos más justicia social. Y acabo ya con dos ideas finales. ¿Cuál sería la obligación de los poderes públicos en este sentido? Promover esos canales, ponerlos digamos, en la mesa para que sean conocidos, difundirlos, explicarlos, darlos a conocer, remover los obstáculos que impiden utilizarlos. Hay muchas personas que por sus condiciones personales, culturales, sociales, de género, de edad, tienen dificultad para utilizar el canal que yo necesito. El canal que yo veo clarísimo de una reunión el martes a las 7 de la tarde, que para mí es muy fácil, para una persona que tiene cargas familiares seguramente no será el más adecuado. Si yo solo pienso en mi particularidad, será difícil actuar en esos canales. Las instituciones, los poderes públicos, debemos remover los obstáculos que dificultan la utilización de esos canales y, sobre todo, facilitar, hacerlo sencillo, la participación en la toma de decisiones. La experiencia que nos acaba de explicar el compañero sobre Porto Alegre demostró que durante mucho tiempo muchas personas fueron capaces de sentarse para pensar qué es lo que podría ser mejor para su comunidad. Habrá funcionado mejor o peor, pero demostraron que era posible hacerlo. Quizás habrá que hacerlo de otra manera, pero lo que es seguro es que la gente tiene capacidad para hacer esto en marcha. Permítame un ejemplo de la biología. Acabo. Un ejemplo de la biología. Búsquenlo en Internet y lo encontrarán. Hay un animalito que tiene una túnica, un animal marino, que se llama tunicado, porque tiene una túnica, una capa gelatinosa. Búsquenlo en Internet y lo encontrarán. Los tunicados son unos animales que cuando son larvas van navegando por el proceloso mar y cuando llegan al lugar donde van a pasar el resto de su vida, se adhieren a una roca o a un coral, absorben su cerebro, se comen el cerebro y viven el resto de su tiempo sin cerebro. Hay quien dice, eso es lo que hacen los funcionarios públicos cuando ganan las oposiciones. Yo soy funcionario público y os aseguro que aún no me he comido el cerebro. Hay quien dice, no, eso es lo que hacen los políticos cuando han hecho la campaña electoral, han ganado y se han quedado en el poder. Se comen el cerebro y que manden otros. Y yo pregunto, ¿y eso no es lo que hacemos los ciudadanos, las ciudadanas, antes, durante o después de las elecciones? ¿No utilizamos el cerebro y nos dejamos que manden otros? Una sociedad de tunicados es una sociedad que no podrá avanzar en la mejora de la democracia. Por eso necesitamos definir claramente un sistema que recoja todos esos canales de participación. Yo aquí os presento el que estamos utilizando en Barcelona, el que nos va bien a nosotros, pero que nos vaya bien a nosotros no quiere decir que les vaya bien a ustedes. Pero es un sistema que intenta recoger los diferentes canales, lo que son procesos de debate, procesos participativos que llamamos nosotros, lo que serían órganos, que son reuniones más regulares de debate sobre las acciones públicas, lo que serían los referéndums o las consultas, que sería la dimensión directa, y es todo eso activado vía, ¿dónde está aquí? Vía acción institucional, vía iniciativa ciudadana, y sobre todo con un sistema de garantías externo, que se controle que las decisiones que mueven los gobiernos o que se promueven para utilizar la participación no sean solo para atender a los intereses que a mí me vienen de gusto, sino para completar lo que creemos que debe ser un sistema democrático el más justo posible. Muchas gracias. Agradecemos profundamente a don Fernando. Por cierto, omití por error dar lectura a la síntesis de su semblanza, cosa que resarciré inmediatamente. Fernando Pindado Sánchez, de Barcelona, es comisionado de la Dirección de Participación Ciudadana y Democracia Activa del Ayuntamiento de Barcelona, también secretario general del OIDP, obtuvo su licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y es profesor de diferentes másteres y posgrados relacionados con la participación ciudadana en la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Cataluña y la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Se especializa evidentemente en temas de democracia local, participación ciudadana y debate público. Fue gerente de la Dirección de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona entre 2015 y 2016, así como subdirector general de Participación Ciudadana de la Generalitat en la época del gobierno tripartito entre 2004 y 2011. Muchísimas gracias a Simón y a don Fernando.
Perfecto. Me indican que tenemos finalmente espacio para 3 preguntas. Rogaríamos que fuesen concisas y breves, por favor. Por ahí andan circulando los micrófonos. Aquí adelante, en la segunda fila, por favor, hay una pregunta indicando nombre y procedencia, por favor. Bien, buenos días a todos. Su servidor amigo Clemente Lomelí Flores, del municipio de Ocotlán. Mi pregunta es para los 2 ponentes, lo que es a Fernando de Cataluña, España, y también a Simón de Monreal. Y también quisiera aprovechar y hacerle la misma pregunta a mi amigo aquí, Giovanni Allegretti, que se encuentra aquí a mi lado, que va muy relativa a lo mismo, ¿no? La primera es, como asociación, como alcaldes, como representantes ustedes de sus países, lo que es el presupuesto participativo, ¿lo han llevado a cabo como un proyecto o como una estrategia? Esa es una. Y la otra es, ¿qué resultados o opiniones han tenido por parte de los gobiernos de izquierda? Gracias. ¿Quién? Bueno, mejor, si les parece, la ronda completa de las 3 preguntas. ¿Dónde más hay? Allá habían levantado la mano y por último allá atrás, por favor. Gracias. Buen día. Melina Gallegos, de Tonalá, Jalisco. Tonalá ha sido uno de los municipios beneficiados con el programa Vamos Juntos, presupuestos participativos por parte del gobierno del estado. Yo he escuchado comúnmente en algunas de las ponencias la poca participación de algunos ciudadanos. Presupuestos participativos es atractivo. Nosotros realizamos el ejercicio. Hubo arriba de 7,000 votos, participaron niños a partir de los 12 años, pero sí fue un trabajo muy arduo el estar convenciendo que los habitantes de las zonas que se consideran marginadas en nuestro municipio y han sido beneficiadas, participaran. ¿Cómo podemos potenciar la participación social? ¿Qué herramientas podemos utilizar para ello y a qué atribuyen la poca participación de los ciudadanos? Gracias. Muchas gracias. Allá en la penúltima fila, por favor, la señorita. Soy Laura Fernández, directora de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Nada más señalar algo que sucedió acá en Jalisco antes de los presupuestos participativos de ahora en zona metropolitana. En el 92 en Cuquío gana el PRD con un candidato muy popular, el doctor Chetos, que incluso tuvo dos periodos en la administración, y él empieza a implementar una forma de gobernar con gobierno abierto, con un consejo municipal, le entra el rollo de la planeación con la gente, una planeación participativa, y los antecedentes de Cuquío fue un trabajo que hicieron los jesuitas. Lo digo por lo que señalaba Simón, que había un trabajo previo en Brasil a través de la teología de la liberación, creo que dijiste, o no sé si fue por ahí. Pero me llama la atención pues que siempre hay algo que mueve a la gente, que permite luego generar nuevas maneras. Digo, ahorita el PRD ya no está gobernando en Cuquío, pero ha habido un cambio de administraciones en donde la gente se ha vuelto más crítica, pues. Cuquío es un municipio, a mí me parece que tiene una dinámica política muy diferente al resto de los municipios de Jalisco y tiene que ver con esta incidencia, pues, de los jesuitas. Era nada más un comentario para empatar con lo que señalaba Simón. Muchas gracias. ¿Quién desearía comenzar con las respuestas? For the second question. Bueno, ¿cómo podemos hacer que los ciudadanos participen más?
sean más activos. Por ejemplo, en Porto Alegre, sobre todo cuando empiezan a haber cambios. No sé aquí qué tanto presupuesto le dedican para estos presupuestos participativos, pero allá lo empezamos a ver que empezaron a haber más participación una vez que se pusieron en práctica este tipo de presupuestos. ¿Y qué tipo de poder puede tener este tipo de presupuestos? Bueno, empezamos a ver pocos cambios en las calles, después en las estructuras, o quizás en la capacidad para cambiar a la comunidad. Entonces, sí hay diferentes factores que se pueden explicar, pero definitivamente la capacidad para cambiar a la ciudad es a través de la participación ciudadana. My concern about dimensiones de la democracia. ¿Qué hace que unas elecciones generales, municipales, participen más o menos personas? ¿De qué depende? Las encuestas que están haciendo, por ejemplo, ahora en Cataluña, que en diciembre tenemos unas elecciones en el ámbito de Cataluña, hablan de una participación del 80 y algo %. Es una encuesta. Normalmente la participación es del 50 o el 60. ¿Qué es lo que hace que ahora vayan al 80%? ¿Alguien ha hecho algo para que se incrementen las ganas de ir a votar? Forma parte de la decisión de la gente que vea la importancia que tiene o no aquel hecho para el cual se le llama. No es tanto preocuparnos de qué medios más o menos atractivos utilizamos para que la gente venga, sino que aquello sobre lo que queremos que se intervenga sea suficientemente atractivo para que las personas se interesen. Esta es una pregunta. Y la otra respuesta a la pregunta que hacías tú, yo creo que el presupuesto participativo es un proyecto que debe estar dentro de una estrategia. O sea, si la estrategia es la de, te juego con las palabras, te contesto un poco a la gallega, si la estrategia es vamos a incorporar más presencia ciudadana en la decisión de las políticas públicas, eso es lo que yo quisiera, un proyecto concreto es el presupuesto participativo. Si yo el presupuesto participativo lo defino como una estrategia, me voy a equivocar porque el presupuesto participativo pudiera o debiera cambiar regularmente en función del impacto que va teniendo en la realidad. Si mantienes el mismo exactamente, te puedes encontrar que la realidad cambia y tú no te has podido adecuar. Yo creo que es más útil definir una estrategia que tenga como fin el incrementar la incidencia y la decisión ciudadana sobre las políticas públicas, y el presupuesto participativo es un proyecto más dentro de esa estrategia. Bien, entonces damos por concluido también la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias a León Aceves por su intervención. Gracias también a Fernando Pindado Sánchez, secretario técnico del Observatorio Internacional de Democracia Participativa, y a Simón Langelier de Montreal, Canadá, a quienes les hacemos entrega de un merecido reconocimiento.